El Café del Fotógrafo, episodio 53. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y bueno, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Pues volvemos un miércoles más hablando de material fotográfico, una semana más hablando de filtros y hoy quiero hablaros específicamente de los filtros de densidad neutra, qué son, para qué y cómo los utilizamos. Pero antes, bueno, aprovechando que los miércoles hablamos de material fotográfico y quería comentaros un poco por encima las primeras impresiones que me he llevado al probar la Sony Alpha 7 R3. Los que me seguís en Instagram o en Facebook visteis que al final no pudieron prestarme la Sony Alpha R4. Bueno, no se la habían devuelto, pero como mi idea era probar la Sony en general para ver qué tal esta gama de Sony sin espejo y demás, pues me dejaron probar la R3. Estoy probando la cámara para ver si, mi idea es, me planteé en un momento a ver si daba el salto a la sin espejo y dejaba de lado las reflex. Siempre lo había dejado como muy aparcado porque no me convencía el tema del visor electrónico. Y la verdad es que después de probar esta cámara sigue sin convencerme. Pero bueno, lo estoy probando precisamente porque me veo que tengo que renovar el material fotográfico, tengo que renovar los cuerpos y bueno, era una posibilidad hacer el cambio, o sigue siéndolo, ya os digo que no lo he descartado todavía. No es un test de la cámara como tal, sino que lo que quiero es hacerme una idea a cómo funciona en función de mis necesidades y las características de los trabajos que suelo tener. La conclusión a la que llegue, con lo cual no depende de la cámara en sí, ¿vale? Sino de otros muchos factores. ¿Por qué? Pues porque tengo una barrera muy fuerte de cambio del ecosistema Nikon al ecosistema Sony. Tengo mucho material Nikon de muy buena calidad, con lo cual hay una inversión muy grande hecha y tendría que hacer otra inversión muy grande para conseguir el mismo material, pero con ecosistema Sony. La verdad es que como primera impresión me ha gustado bastante, ¿vale? No estoy 100% satisfecho, ya os lo digo. Me costaría mucho cambiarme a Sony solo por la R3, aunque ya os digo que no descarto hacer el cambio. Por otra parte, la alternativa para renovar mis cámaras, bueno, os lo he comentado en otras ocasiones, tengo una Nikon de 750 y una Nikon de 800, con lo cual ya se están quedando un poco anticuadas y aparte de que están bastante cascadillas. Así que la idea es pasar a la Nikon de 780 o bien hacer el cambio a Sony. Claro, ¿qué pasa? Que con el precio de la 780, pues casi te sale más a cuenta gastarte un poco más y comprar una de 850 que tiene pues prestaciones bastante mejores. También sería una cuestión de compararlas, ¿vale? Una con la otra. A ver, después de usar esta Sony, la verdad es que no sé, se me hace una sensación muy rara. Primero, la parte del sensor electrónico no me convence nada, ¿vale? Y luego las fotos en sí, cuando veo las fotos las he podido ver ya definitivamente en el monitor que utilizo en el estudio y me parecen como muy demasiado digitales, ¿no? No sé cómo explicarlo, es más una sensación. Son fotos como mucho más electrónicas que las fotos que hago con las Nikon. No sé por qué, es una sensación, ya os digo. Seguiré haciendo pruebas a ver si es que tengo algo mal configurado en la cámara o algo así. También lo consultaré en Fotorroano a ver qué me comentan. Bueno, los siguientes pasos pues será probar la R4 si me la dejan y la 780 de Nikon, incluso la 850 para poder valorar las diferencias entre una y la otra. Pero bueno, ya lo iré contando, ¿vale? Tanto en el podcast como también aquí en la cuenta de Instagram y después incluso si os apetece hago un episodio especial contándoos las conclusiones y mi decisión a ver por qué me decanto, ¿vale? Bueno, me podéis contar, a ver, hacedme llegar algo de feedback, porfa, a ver qué os parece, si os preferís que os cuente todas esas reflexiones, que os la enfoque de una forma como más una comparativa técnica o más una comparativa real de lo que estoy haciendo, ¿no? De que estoy valorando y cómo ha influido cada cámara en mi decisión final. Bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, preguntas, sugerencias, lo que haga falta a través del formulario de contacto que encontráis en josebarcelo.com/contacto.
También en josebarcelo.com tenéis cada día más clases online. Tenemos ahora la oferta esta del 3x1, con la que pagáis el primer mes y luego los 2 siguientes os salen totalmente gratis. Pagáis un mes y no volvéis a pagar suscripción hasta mayo. Y como siempre, pues bueno, podéis acceder a todo el contenido y daros de baja cuando queráis. Así que bueno, no esperéis mucho porque la oferta acaba este viernes. Bueno, ahora ya sí, vamos a pasar a hablar de los filtros de densidad neutra. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a ver qué son estos filtros de densidad neutra. Son filtros que quitan luz. Y diréis, oye, ¿para qué queremos quitar luz si realmente el problema que tenemos en fotografía muchas veces es que nos falta luz? Pues sí, precisamente, ahora os lo comentaré por qué, pero precisamente lo que queremos con estos filtros es que nos quiten luz. ¿Qué vamos a tener que ver lo primero de todo a la hora de elegir un filtro? Pues nos vamos a tener que fijar en la luz que queremos que nos quiten. Vamos a tener que valorar cuánta luz queremos o necesitamos que nos quiten en función de las fotos que hagamos. Para ello, todos los filtros de densidad neutra tienen lo que se llama el factor de absorción y nos lo indican, ¿vale? De dos formas. Si os acordáis, os lo expliqué en el primer episodio que hablábamos de filtros, y os decía que ese factor de absorción podía venir indicado en función de la densidad óptica del filtro. Os decía que cada 0,3 suponía un paso más de absorción, entonces teníamos filtros que absorbían un paso, eran 0,3, eran de densidad 0,3. Si absorbían 2 pasos, eran de densidad 0,6, 0,9 3 pasos, 1,2 4 pasos, etc. De la misma forma, pues también puede venir indicado como indicando directamente la absorción del filtro. Viene indicado como 2 por, deja pasar la mitad de luz, es decir, un medio. Nos absorbería un paso. 4 por nos absorbe 2 pasos. 8 por absorbe 3 pasos. Entonces, ¿por qué queremos quitar luz? ¿Por qué queremos utilizar un filtro que precisamente lo que haga es perjudicarnos, por decirlo de alguna forma, y quitarnos luz que tenga la escena? Pues el motivo principal por el que más se utilizan estos filtros es para conseguir aumentar el tiempo de exposición. ¿Qué hacemos? Cogemos, mantenemos el diafragma que queremos, yo hago una medición de la luz, ajusto el diafragma que quiero, pongo un filtro más o menos denso y ajusto el tiempo de exposición que quiero. Si necesito más tiempo de exposición, pongo un filtro más denso. ¿Que necesito un tiempo de exposición menor? Pues pongo un filtro menos denso. Así de simple. ¿Para qué? ¿Qué nos permite eso? Pues poder hacer esas fotos que vemos mucho con larga exposición, pero con una luz que no es de después del atardecer. Es decir, no son fotos de noche, no son fotos de la hora azul, sino que son fotos durante el día o durante el amanecer y el atardecer, pero son fotos de larga exposición. Fotos que no podríamos hacer si no utilizáramos estos filtros. Por otra parte, también se utilizan a veces para conseguir abrir más el diafragma. ¿En qué casos se da eso? Imaginaos que queréis una foto con poca profundidad de campo, queréis un diafragma muy abierto y resulta que estáis utilizando el flash, estáis con mucha luz, pero estáis utilizando el flash como luz de relleno, luz para rellenar las sombras. ¿Qué ocurre en estos casos? Que como tenemos mucha luz, imaginaos, ¿no? Abrimos el diafragma a 2,8. Pero claro, con el flash tenemos que nos limita la cámara el tiempo de exposición por debajo de la velocidad de sincronización. Es decir, nos está ajustando el tiempo de sincronización como más rápido a 1/200. Claro, esto pasa cuando estáis utilizando flashes que no tienen velocidad de sincronización o alta velocidad de sincronización, ¿vale? El HSS que se llama. Entonces nos encontramos con esto. Abrimos el diafragma 2,8. El tiempo de exposición, lo más corto posible, 1/200. Mínimo tiempo de exposición, 1/200. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos con luz de día, el fotómetro nos indica que tenemos una sobreexposición. ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente lo que hacemos es cerrar el diafragma. Pero claro, si queremos hacer una foto con flash y poca profundidad de campo, lo único que podremos hacer es poner un filtro que quite luz, poder mantener ese tiempo de exposición con la sincronización del flash y de esta forma no tener que cerrar el diafragma. Podremos abrir el diafragma porque al poner el filtro ya no tendremos la foto sobreexpuesta, con lo cual ya conseguimos lo que buscábamos.
¿Por qué queremos fotos de larga exposición? Que es el uso que más frecuentemente se le da. Claro, si estamos empezando a hacer fotos, pues simplemente es porque son más llamativas, ¿no? Vamos a hacer la foto, pues como vamos a ajustar un tiempo de exposición largo y no es la típica foto instantánea, la típica foto en la que congelamos lo que estamos viendo, son fotos como más llamativas. Personalmente me gusta utilizar estos filtros de densidad neutra porque, por decirlo de alguna forma, limpia la foto. ¿Por qué limpia la foto? ¿Por qué os lo digo? Porque digo que limpia la foto porque reduce la textura tanto en el agua como en el cielo. Incluso si hay hierba, la hierba y hace viento, la hierba se mueve, con lo cual también queda como más difuminado, más movido. Y conseguimos composiciones muchísimo más limpias, muchísimo más suaves. Con lo cual me parece un tipo de filtros que son una maravilla para poder hacer precisamente esas composiciones muy limpias, incluso composiciones más bien minimalistas, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, me parecen un tipo de filtros bastante interesantes. Y diréis, oye, ¿y por qué en lugar de utilizar estos filtros no esperamos a que haya menos luz para poder aumentar el tiempo de exposición? Es verdad, podríamos esperar, decir, oye, pues yo quiero un tiempo de exposición de, por ejemplo, 30 segundos. Pues lo que hacemos es esperar a que haya menos luz, ¿vale? Hacer la foto después del atardecer o incluso antes del amanecer o incluso durante la noche. Hay menos luz, con lo cual podríamos ajustar un tiempo de exposición más largo. Pero ¿qué ocurre? Que la luz no es la misma después del atardecer o antes del amanecer que durante el amanecer y durante el atardecer, es decir, cuando todavía tenemos la luz del sol. Eso os lo conté en el episodio 9, en el que os hablaba de la mejor hora para hacer fotos. Os lo dejo enlazado en las notas de programa. Si hacemos las fotos durante el día nublado, pues ocurre exactamente lo mismo. Es verdad, posiblemente podremos alargar un poco más el tiempo de exposición, pero seguiremos sin tener la misma luz dorada de, por ejemplo, el amanecer o el atardecer. Entonces ya os digo, os recomiendo utilizarlos si queréis hacer fotos con esa luz, pero no tener que esperar a que se ponga el sol o hacerlas antes de que amanezca. Entonces, el siguiente paso, el primer paso que tenemos que hacer, elegir la densidad del filtro. A la hora de comprarnos un filtro, lo primero será pensar o valorar qué densidad tendríamos que elegir. Claro, lo ideal sería no tener que elegir densidad, poder tener 15 filtros, cada uno con un paso de diferencia y poder poner el que más nos convenga en cada caso. Claro, lo normal es que tengamos que elegir, porque al final vamos acumulando gasto y no es plan tampoco. Así que bueno, como tendremos que elegir filtro, la idea o mi recomendación es que optéis por 2 o 3 filtros, por lo menos para empezar. Si tenéis que empezar y no los habéis usado nunca, lo que os recomiendo es que pongáis un filtro de 3 o 4 pasos. Si es un filtro de 3 pasos, pues será un filtro de densidad 8x o 0,9. ¿Por qué os recomiendo este para empezar? Pues porque es un filtro fácil de utilizar, que no os da muchos problemas y que ya podréis conseguir un cierto efecto seda suave un poco antes de que se vaya el sol o un poco después de que amanezca. Si ya los habéis utilizado o queréis ampliar la gama de filtros que tenéis, os recomiendo un filtro, el que se llama el típico Big Stopper, ¿no? El filtro que nos absorbe 10 pasos de luz. Es un filtro de densidad 1000x o 3.0. Es bastante más bestia, ¿vale? Conseguimos largas exposiciones incluso al mediodía. A las 12 del mediodía podemos estar haciendo una foto de 1 o 2 minutos de exposición, con lo cual ya veis que nos aumenta mucho el tiempo de exposición precisamente porque está absorbiendo mucha luz. ¿Qué pasa? Que tiene más problemas, es más difícil de utilizar. Ahora os comentaré los problemas y cómo los solucionamos. Y luego, ya si queréis un filtro todavía más bestia, todavía más denso, pues hay filtros de 15 pasos, pero bueno, desde mi punto de vista, igual es demasiado bestia, salvo que queráis hacer fotos con tiempos de exposición o muy exagerados o tiempos de exposición bastante largos durante el mediodía, durante las horas centrales del día. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un filtro de densidad neutra? En este caso, que sean filtros redondos o cuadrados, en principio da igual, porque como ocupan todo el objetivo, da un poco más igual. ¿Qué pasa? Que normalmente los de gama más alta, los mejores filtros, suelen ser filtros cuadrados. Los filtros de densidad neutra redondos suelen ser de gamas más bajas o de calidad inferior.
Hay otro tipo de filtros que se llaman de densidad neutra variables, que la verdad es que no os los recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque no son nada prácticos y la calidad suele ser muy mala. Además, suelen ser bastante caros. Así que yo directamente los descartaría e iría a por ese uno o dos filtros que os comentaba hace un momento. Si son filtros de más de 5 pasos de absorción, ¿vale? Más de 5 pasos, sí, que os quitan más de 5 pasos de luz, os recomiendo que optéis por filtros buenos, ¿vale? Evitad filtros de calidad mala o filtros de estos barateros. Si van a absorber más de 5 pasos, os recomiendo que optéis por uno bueno, aunque tengáis que esperar un poco más a comprarlo, porque os va a merecer la pena. ¿Qué opciones nos encontramos en el mercado? Tenemos desde filtros redondos de varias marcas, hasta, ya os digo, los filtros cuadrados, que son en los que me voy a centrar más porque son los de gama más alta, incluso filtros de gama muy alta que pueden irse a 250, incluso 400 euros cada uno. Por calidad-precio os recomiendo los filtros o de Haida o Nisi. ¿Por qué? Porque son filtros bastante económicos, teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, y que ofrecen una calidad bastante buena. Si son filtros mucho más baratos, de otras marcas igual menos conocidas, es verdad que podéis tener suerte y justo acertar con una nueva marca que se está introduciendo en el mercado, pero lo más habitual es que sean filtros, si son filtros baratos, es que sean filtros bastante malos, que os van a dar dominantes de color, que os van a quitar mucha nitidez y no vais a disfrutar utilizándolos. Entonces ya os digo, os recomiendo los de Haida o los de Nisi. Como tenéis varias series en función del tamaño del filtro y varias densidades, os los dejaré todos los que os recomiendo enlazados en las notas del programa para que podáis echar un vistazo. Ya lo sabéis en josebarcelo.com/podcast. ¿Qué problema nos encontramos cuando hablamos de estos filtros, cuando hablamos de filtros de densidad neutra? Ya os digo, si son filtros con poca densidad, este filtro de 3 pasos que os recomendaba, son bastante fáciles de usar, porque mirando por el visor podemos ver, podemos encuadrar, la cámara enfoca, no nos suelen dar muchos problemas. Pero los que tienen mucha densidad, este filtro de Big Stopper de 10 pasos o de 15 pasos, es fácil que por una parte den dominantes, incluso los de gama alta, ¿vale? Incluso los filtros buenos pueden dar problemas de dominantes o de aberración cromática. Y luego el problema principal con el que os encontráis cuando los utilizáis es que son filtros casi opacos. Es decir, los ponéis delante de la cámara y os quedáis totalmente a oscuras. ¿Qué ocurre? Que como nos quedamos a oscuras no podemos encuadrar la foto y luego, por otra parte, la cámara no es capaz ni de enfocar ni de medir la luz. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque al final es como si le estuviésemos poniendo la tapa al objetivo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Primero de todo, casi creo que no haría falta aclararlo, pero son filtros que como alargamos tanto el tiempo de exposición, vamos a utilizarlos siempre con la cámara sobre el trípode, ¿vale? Ya os digo, serán tiempos de exposición a veces de 15 minutos, con lo cual es inviable no hacerlo sobre el trípode. Entonces, primero lo que vamos a hacer es colocar la cámara sobre el trípode, lógicamente, y luego encuadrar la escena. Vamos a encuadrar sin filtro, sin poner el filtro para nada, vamos a encuadrar la foto como si hiciésemos la foto sin filtro. Una vez que hemos comprobado que el encuadre nos gusta, lo que vamos a hacer es enfocar. Vamos a enfocar en modo automático, en modo manual, enfoca como queráis, ¿vale? Pero enfocad. Una vez que hayáis enfocado, lo que hacemos es bloquear el enfoque pasándolo o poniéndolo en modo enfoque manual. De esta forma, cuando volvamos a pulsar el disparador de la cámara o el AF-ON, la cámara no podrá enfocar. Con lo cual, cuando pongamos el filtro, la cámara no va a perder el enfoque por culpa de que no es capaz de enfocar con el filtro. Entonces, encuadramos la foto, enfocamos y medimos la luz sin filtro. Medimos la luz sin filtro y conseguimos unos valores de exposición determinados. Imaginaros, 1.125, f4, ISO 100. Y luego lo que haremos será aplicar la ley de reciprocidad que os explico en la clase número 3 del curso de nivel 2, o incluso podéis mirar en algún tutorial de YouTube, que seguro que encontráis a alguien que os la ha explicado perfectamente. Entonces, mediréis la luz y luego diréis, oye, pues si tengo 1.125, f4, ISO 100, yo quiero hacer la foto aumentando el tiempo de exposición, le meto un filtro para hacerlo fácil de 5 pasos. ¿Qué haré? Pues aumentaré la exposición 5 pasos. ¿Cómo? Con el tiempo de exposición. Pasaríamos de 1.125 a 1.60, 1.30, 1.15, 1 octavo y 1 cuarto de tiempo de exposición. De esta forma luego pondría el filtro,
ajustaría el tiempo de exposición a 1 partido por 4, f4, creo que había dicho, y un ISO 100. Entonces lo que tendría sería la medición correcta para la luz que tengo, restándole la luz que me va a absorber el filtro. ¿Vale? Entonces ya habría compensado esa luz que me va a absorber el filtro gracias a la reciprocidad. Entonces ya tendría encuadrada la foto, tendría enfocado y tendría medida la luz. Simplemente me quedaría disparar. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar estos filtros es que como muchas veces los utilizamos con mucha luz ambiente, lo que ocurre es que si tenéis una cámara reflex os entra luz a través del visor. Os entra luz a través del visor y luego os aparece una especie de franja magenta, una franja fea, ¿vale? En medio de la foto. Por eso, algunas cámaras tienen una especie de obturador para el visor y en muchas cámaras en la correa veis que tienen una especie de adaptador de goma o de silicona para poner en el visor. Si no lo tenéis, pues simplemente poniendo, yo que sé, un trozo de tela, un paño o algo así encima del visor, pues ya conseguís que no entre luz. En las mirrorless, según tengo entendido, no hace falta, ¿vale? Pero la verdad es que como tengo muy poca experiencia con las mirrorless, no lo he probado. Bueno, pues precisamente estos filtros de densidad neutra, os digo que los utilizamos con el trípode, con lo cual se convierte en un tipo de fotografía más lenta, más pensada, más pausada. No sé, es un tipo de fotografía que a mí personalmente me gusta mucho, encaja muy bien con cómo entiendo yo la fotografía. Pero bueno, ya os digo, sí que vais a tener que pensarlo todo un poco más y a lo mejor os tiráis, yo qué sé, pues media hora, 1 hora y al final os dais cuenta de que habéis hecho 3 o 4 disparos. Ojo con abusar de estos filtros, ¿vale? Porque son un tipo de filtros que estos efectos de exposición tan larga enganchan, ¿vale? Y os lo digo por propia experiencia, que te das cuenta de repente que llevas 2 meses y que casi no has sacado el filtro del objetivo. Está muy bien utilizarlos, ¿vale? Es muy interesante porque se pueden conseguir esos resultados muy llamativos, muy interesantes, pero ya os digo, cuidado con engancharos y cuidado con no salir del monotema, ¿no? de esos filtros de densidad neutra. Bueno, y hasta aquí es un poco lo que os quería comentar de los filtros. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o alguna sugerencia para el podcast, para los cursos o para el canal de YouTube, me lo podéis hacer llegar a través de josebarcelo.com/contacto. Allí tenéis un formulario y me podéis comentar lo que queráis. Os dejo todos esos filtros enlazados en las notas de programa y, bueno, ya lo sabéis, estaré muy contento si me dejáis esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, le dais al botoncito de me gusta o me dejáis algún comentario en YouTube o en iVoox y le dais al botoncito de suscribiros tanto en Spotify como en el resto de plataformas. Volvemos a encontrarnos mañana y como cada día, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, de verdad, mucho ánimo y a disfrutar.